Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida, como bien digo, a todas aquellas personas que hoy, en la conferencia de hoy, habéis querido acompañarnos y, como siempre, recordaos que estas conferencias están organizadas, como bien he dicho, por Mindalia Televisión. Mindalia.com es una red social de ayuda a través del pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento, no solo a través de la red social, sino también a través de Mindalia Radio, la cual os invitamos a que escuchéis, y Mindalia Televisión, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Yo creo que es el momento de hablar de quién nos acompaña hoy. Es José Luis Godoy y va a ofrecer la conferencia ¿Qué hay detrás de la kinesiología? José Luis Godoy Muelas es experto en terapias naturales, terapeuta y director de la clínica Naturmedic en Madrid. Estudioso de las terapias alternativas, acupuntura, homeopatía, terapias florales, ortomolecular, chakras, terapias sutiles, bioresonancia, biofeedback en diversas ciudades en España, también en Portugal y Sudamérica. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la formación en las técnicas naturales, destacando dentro de la formación de estas, ha publicado diversos artículos sobre el cuerpo y el lenguaje corporal en varias revistas científicas y de divulgación. Asimismo, es autor de las obras Kinesiología, Tu cuerpo responde, de 1998, Geopatías y cicatrices, en 2002, Antiterapia, el método, en 2009, El poder del lenguaje, en 2011, y Kinesiología, los test, en 2011. Yo creo que es el momento de darle la bienvenida, por tanto, a quien hoy nos acompaña. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bienvenido, un placer tenerte en las conferencias en directo de Mindalia y pues expectantes de saber qué nos vas a contar hoy. Pues mira, una de las cosas que tengo mucho interés de algo que me ha servido durante mucho tiempo y que ha sido la kinesiología. Con ella me acerqué al mundo de las terapias, digamos, naturales o alternativas o complementarias, y bueno, ha sido la base de todo, tanto de estudios como de trabajo. Entonces, sé que hay mucha expectación con referencia a lo que es la kinesiología. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña charla para que la gente pueda saber, en principio, hoy diremos qué es lo que nos puede aportar la kinesiología, y el siguiente día o en el curso haremos un aporte muy sencillo para que todo el mundo pueda trabajar en casa con este tipo de cosas, o los terapeutas puedan definir un poco su actuación en lo que es gabinete. Entonces, hemos dividido la conferencia en unas siguiente en transparencia, diciendo qué es la kinesiología, cómo usamos la kinesiología, para qué lo usamos, y luego después haremos una serie de preguntas. En principio, la kinesiología, pues en parte de un tiempo que son los años 70, más o menos, donde están en boga las terapias de biofeedback. Es decir, hay mucha gente que se dedica a hacer terapias buscando una pregunta, hacer una pregunta al cuerpo que no sea verbal, es decir, que no preguntemos a la persona y nos diga verbalmente qué le está pasando, sino preguntarle al cuerpo. Entonces, en esa época nos encontramos con que han salido incluso equipos de ordenadores que todavía tenemos de bioresonancia. Nos encontramos con personas que han visto varias formas de establecer en contacto con el cuerpo, por ejemplo, los pulsos. Hemos hecho zonas de reflejo, como ver los ritmos craneosacrales. Hemos hecho diferentes autores se han dedicado a lo que llamamos kine, que es movimiento, y kinesiología es la ciencia del movimiento, digamos, aquí en lo que es Europa o en España, como me sé en Sudamérica, es más bien lo que aquí se llama fisioterapia, por los cursos que he ido y he podido hablar con todos vosotros. La kinesiología, en principio, es una herramienta que vamos a
luego enseñar al cuerpo muy sencilla y obtener una respuesta buena. Es decir, el cuerpo nos va a responder sí o sí a las preguntas que le hagamos. Y lo que es interesante es que en un principio nos vamos a dedicar a hacer preguntas, pero es interesante saber una de las cosas que ponemos en la kinesiología, que es vamos a poder preguntar al cuerpo por muchos estímulos o muchas partes de él, pero debemos de saber que el cuerpo podríamos descomponerlo en partes físicas, como es toda la estructura, o parte química, tanto lo que es la nutrición, la eliminación, el proceso y los diferentes componentes. Vamos a encontrar toda la parte emocional, donde nos vamos a encontrar no solamente con los bloqueos que tenemos, sino en las imposibilidades de hacer o con la herencia que traemos. Nos vamos a encontrar con una parte energética, una parte en la que debemos diferenciar. Esto viene de la medicina alemana, es una parte que me encanta. La angina puede estar afectando un oído, es decir, cualquier foco que tenga el cuerpo que está dando problemas al resto. Y ahí ha sido una de las especialidades que hace 20 años escribí un libro de cicatrices que me parece que sigue en boga y es de lo poco que se ha escrito en castellano. Una cicatriz da el 90% de veces problemas de desgaste al cuerpo. Entonces, lo que sí debemos de saber es que, como decía, kinesiología es establecer una pregunta al cuerpo que nos va a responder, pero debemos de saber que, aunque le preguntemos por cada una de estas partes, el cuerpo siempre de todas estas partes no es el todo. El todo es mucho más que la suma de todas estas partes. Es una de las cosas que debemos de entender bien. Entonces, no debemos de utilizar la kinesiología como algo médico si no somos médicos o como algo de tratamiento global si no somos especialistas. Si la podemos utilizar como una sencilla pregunta que nos ayude tanto profesional salirnos de alguna duda. La formación es un poquito más profunda y cada profesional lo va a poder dedicar a lo que él crea, siempre con unas sencillas pautas. Nos encontramos en la transparencia siguiente para que podemos ver cómo es ese proceso de preguntas, es decir, en la diapositiva número 4 nos encontramos con que una comunicación no verbal con el cuerpo pues te va a ofrecer un estímulo a la persona, le va a dar un mensaje y el receptor, que es el cliente, va a mostrar una respuesta. Volvemos a decir, la respuesta no es verbal, una respuesta verbal es condicionada o nos puede decir la persona, el emisor, el profesional, nos puede llevar a un pequeño equívoco. Es decir, si nos dice que tenemos una tendinitis, pues directamente podemos coger una ligera tensión y mostrar una mala respuesta. El profesional debe hacer el test correspondiente para saber cuál es la respuesta realmente del cuerpo. Es decir, eso lo veremos en la parte de trabajo el próximo día, pero en esencia lo importante es el emisor, lo que es el profesional o la persona que quiere hacer la pregunta, la persona que está recibiendo ese estímulo por medio de los test que luego explicaremos, nos va a dar una respuesta de que recibe el estímulo o no lo recibe. Una respuesta muy interesante. La kinesiología, como vemos en la transparencia siguiente, pues surge de un señor que se llama Goodhart. Descubre unos test musculares, los aplica a sus técnicas del estilo de que él trabaja, que es de la osteopatía antigua, y bueno, aplica a esos test musculares que ha hecho una serie de reparación, es decir, trabaja de una forma muy global con el cuerpo, busca cómo cada vez que recibe un test el cuerpo y tiene una tensión, cómo desbloquearla, y hace una sencilla aplicación
para que se pueda, con el doctor John Dee, que de alguna manera lo amplía no solamente en el campo médico, y de repente pues se abren, pues como estamos viendo en este árbol, cientos de ramas, y cada profesional empieza a darle aplicación a las técnicas que él conoce. En la siguiente fotografía, o en la siguiente lo sencillo que hemos querido poner como muy básico, y vemos que en principio el doctor Goodhart es el primero que saca estas técnicas. En esa época, más o menos, ya teníamos equipos de bioresonancia, es decir, hay varios equipos en el mercado, Pegates, tenemos Mora, tenemos, en fin, unos cuantos equipos muy interesantes que digamos que ya hay cosas, es decir, otra vez, lo que es científico o no, pues como la acupuntura ha tardado un tiempo en, de alguna manera, saber cómo funciona, y esto pues tardará el mismo tiempo, pero los resultados son los que todo científico debe de admitir. No podemos ponerlo en duda. El señor John Dee es el que abre toda esta ciencia y la generaliza por todo el mundo. El señor Raphael Banach, estudiando, es un fisioterapeuta belga, que estoy encantado de conocerle y estar muchos años personalmente, estudia todas estas técnicas de los test musculares y de repente desarrolla un test que es el test de la R, es muy conocido mundialmente. Es un test que le vamos a hacer un estímulo al cuerpo y nos va a mostrar una respuesta haciendo que los bracitos o los brazos, cuando los estiramos muy suaves, de acortamiento de uno de ellos. Es decir, Raphael Banach abre al mundo, pues se incrementen con el test que él descubrió, que es el test del AR, reflex, reflejo de los brazos. Y bueno, me han puesto aquí el último, debido al el test que he estado durante años enseñando y que en Sudamérica me lo llevé desde hace 15 años más o menos, 14, 15 años, que es el test del láser, que bueno, pues es, para todos los terapeutas emocionales es absolutamente imprescindible, y explicaremos el próximo día el por qué. En el movimiento, es decir, no en la estática, es donde se demuestran o están implicadas todas las emociones. Es una información que sale de dentro a afuera. Emoción se expresa con movimiento, es decir, no hay ninguna emoción que no nos implique el movimiento en sí. Entonces, si bien los test de Goodhart con el señor Raphael Banach se hacen en una relativa, en un relativo reposo, el test que descubrí hace unos años se hace en movimiento, con lo cual podemos integrar mucho más de la respuesta de la persona en este tipo de comunicación. En la siguiente transparencia nos encontramos, pues damos un estímulo a la persona, el cuerpo lo va a procesar, va a mostrar una respuesta y, como en todo, esa respuesta se va a automatizar y va a generar una memoria. Es decir, si yo estoy montando en bicicleta, que es el ejemplo que más me gusta siempre, porque todos hemos estado, o casi todos hemos montado en bicicleta, y juego con la bicicleta y me armonizo con la bicicleta, se hace una automatización con una memoria agradable, estoy deseando volver a montar en bicicleta para volver a generar mucho más estímulos, y el estímulo que voy a hacer va a ser poco a poco irme soltando de la mano, se automatizará otra vez, me soltaré de las dos manos, que se volverá a automatizar, y poco a poco cada vez voy a generar una memoria de dominio de la bicicleta. O sea, va a ser una habilidad. Si bien el mismo estímulo, el mismo ejemplo, nos puede servir para decir lo mismo, es decir, podemos montar en nuestra bicicleta, tenemos el estímulo con el juego, se va a automatizar esa respuesta y vamos a guardar esa memoria de por vida. Es decir, nos vamos a encontrar, vamos a tener la misma emoción que sucedió en un primer día. Eso lo vemos
en todas las partes de la vida, es decir, las partes emocionales, que son las que más nos interesan, muchas veces pues siempre tenemos una respuesta condicionada. También tenemos que, por ejemplo, un esguince crónico siempre nos va a dar la misma respuesta cada vez que pisamos con el pie, aunque ya no nos duela el tobillo. Eso es muy importante. Entonces, como vemos en la siguiente transparencia, nos podemos encontrar que para saber esas automatizaciones que ha hecho el cuerpo, es decir, dónde realmente tengo un problema, el estímulo que debemos de dar al cuerpo es la parte física del problema. Es decir, si yo quiero saber cómo tengo un pie, pues sencillamente tengo que hacer el movimiento que generó un esguince, el esguince de hace 20 años. Si bien no se te olvidó montar en bicicleta, tampoco se le ha olvidado al pie el esguince que se hizo hace 20 años. Entonces, si le doy un estímulo físico y le hago esguince, si el pie está bien, no nos va a mostrar que haya tensión o haya gasto en esa pisada. Pero, si el pie no está bien y mantiene el esguince crónico, el cuerpo va a emitir una respuesta de que tiene mal o tiene una tensión o tiene un gasto cada vez que pisa con al fisioterapeuta o, digamos, al entrenador deportivo, que ahí tiene una pérdida, digamos, de energía o una pérdida de capacidad que cuando consiga eliminarla, la persona va a tener mucha más posibilidad de trabajar bien, de entrenar bien, de andar bien o aliviarse un dolor de espalda o de cuello producido por un esguince en una lesión ascendente de adaptación. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que un esguince nos puede decir si la persona guarda una memoria de gasto, si la persona de alguna manera cada vez que pisa tiene una pérdida de, vamos a llamar, una cierta energía, con lo cual es como muy importante poder descargar el cuerpo. Pues sí, sencillamente con buscar el movimiento que está implicado en esa parte. Entonces, para eso tenemos los test y explicaremos en nuestra pequeña porción, que es lo que quiero dar al mundo. Yo estoy encantado cómo hacerlo, con cada uno de los tres cosas diferentes y se complementan. En el mismo estímulo podemos tener la idea de una parte química, es decir, podemos ver desde alimentos que nos sientan mal, porque parece ser que a todo el mundo nos sienta bien los lácteos, tremenda, digamos, información que se nos vende cuando todos sabemos que nos están produciendo mucosas. Y hay gentes con mucha tensión que se implican en decir que los lácteos, pero puede que para esta persona en concreto que estamos chequeando no lo sea. Es muy sencillo. Le acercamos un poco de leche a la boca y observamos el resultado de su test. Como digo, en principio podemos decir que es empírico, es decir, que no es científico. Ahora la realidad es muy diferente. Llevo 30 años pasando consulta, me he visto a miles de personas y la verdad no me ha hecho nunca falta hacer publicidad a la consulta. Que sea la leche buena o que sea mala va a depender de si la persona puede procesarla bien o no. No es cierto que todo sea bueno para todo el mundo. Eso lo debemos de erradicar ya. Esa ha sido una parte, digamos, de unos ciertos años que para poder academizar a todo el mundo necesitamos decir cosas muy globales. Y en la parte química también nos podemos encontrar con que hay cantidad de productos, desde un champú a una crema. Es decir, hay personas que se echan constantemente cremas y en este año, por ejemplo, tengo un caso de una persona que ha estado 20 años con problemas de piel, después de hacer una dieta le hemos quitado las cremas que está poniendo y se acabó un problema de piel. Y era fundamental que la persona tenía muchas emociones con la piel y sobre todo se daba crema por la mañana y por la noche para que su piel estuviera bien, supuestamente según la medida tradicional que debería utilizarse para una piel. Entonces, la parte química no va a servir tanto para alimentos como para todos los químicos que tengamos, al igual que ver la toxicidad de una amalgama en boca o ver todos los productos que vayan a, de alguna manera, rozar o establecer, no falta decir lo que son los estímulos
puesto que a ello le dedicamos todo un estudio importante que hemos terminado llamando antiterapia, no por llamarle un nombre diferente, sino por saber emocionales. Me parece muy bien todo el trabajo de psicólogo o psiquiatra. Me parece estupendo. El Gestalt, todos son teorías que pueden coincidir y ayudarnos mucho a un desarrollo, pero realmente particularizar a una persona y llevarle a la dirección donde realmente tiene un problema importante. Con las teorías podemos gastar una vida. Las cosas que me han movido a dar clases por todo el mundo, y de hecho muchas de las clases como esta estoy encantado de que sean gratuitas o que puedan acceder todo el mundo, porque el sufrimiento, aliviar el sufrimiento creo que es lo más maduro que podemos hacer. Entonces, le dedicamos un año en clases para todos los profesionales de poder aplicar o conocer cómo hacer sus tensiones de emociones en en consideración. Tenemos más en consideración las rabietas no resueltas que las grandes tensiones emocionales que están causando problemas de fondo, como puede ser un cambio de edad, un problema de hacer pipí la primera vez que se hizo teniendo conciencia, un importante, y nos van a condicionar todo un núcleo de emociones que debemos de tener en cuenta los profesionales. Bien para una persona normal puede ser una tensión, ¿no? Y de poder hacer con una tensión positiva arreglar. Y la parte energética, por último, no hemos incluido aquí las partes sutiles porque sé que aquí en Mindalia se trabaja mucho exactamente eso, lo que es la parte sutil, que es cada cultura nos lo ha contado. Creo que se debería de incluir, nosotros lo incluimos en los cursos, tanto chakras como cuerpos sutiles diferentes, o las diferentes cosas que no es el momento de hablar. Pues nos encontramos con una parte que es no tocable y no hablable, por eso no se ha trabajado hasta ahora, se ha como absolutamente empírica. Esa es la respiración. Todas las personas que hayan tenido operación de nariz están con su carburador mal, su ionización mal. Es que si bien todos los grandes superficies o comercios nos hablan de que gastan millones en ionización, y a un agujero de la nariz con más tensión que con otro, o todas las, digamos, de alguna manera, las operaciones de anginas, todas han dado problemas y han bloqueado muchas de las partes. Lo que sí es importante es saber de este tipo de cosas que nos están dando problemas, es decir, cicatrices, oídos, garganta, etc. Bien, en la siguiente transparencia nos encontramos cómo se hace, como hemos visto anteriormente, tenemos un estímulo anterior, la transparencia anterior, tenemos un estímulo, el cuerpo lo va a procesar y va a emitir una respuesta que se va a automatizar. Aquí vemos cómo es una franja, la primera franja que nos encontramos es donde está el yin y el yang, que digamos que es la zona de que una persona tiene un estímulo yang y se va a ir hacia la derecha, o tiene un estímulo yin y se va a ir hacia la izquierda. Pero se puede recuperar fácilmente, esa es la zona verde. Pero si nos vamos a un exceso de tensión, en la parte yang se va a ir digamos, a todo lo que es la energía en bloqueo de tensión, y la parte yin se va a ir a una falta de tensión hasta llegar a una degeneración. Mientras que la parte yang se va a ir a un exceso de tensión hasta llegar a una rotura. Son cosas como son la respuesta del cuerpo, y será una de las cosas que hablemos en el curso. En la siguiente transparencia nos encontramos con realmente cómo se produce esto. Es decir,
Si bien recibimos un estímulo y el cuerpo lo procesa y emite una respuesta que está automatizada, estas respuestas las vamos a emitir con gasto o sin gasto. Es decir, cuando yo tengo una memoria con gasto de mi esguince, que cada vez que piso tengo que adaptar todo el cuerpo, ya no me doy cuenta, ya me he adaptado y todo mi cuerpo se mueve para que ese esguince, como el primer día, no pise igual. Con lo cual, esa adaptación con gasto me va a hacer que tenga una memoria de lesión ascendente. Fijémonos en una respuesta sin gasto. Una memoria sin gasto nos va a generar lo que estábamos hablando antes de la bicicleta. Si yo no he tenido gasto en el primer trozo que he estado con la bicicleta, voy a tener un disfrute con la bicicleta que me va a permitir generar unas habilidades, que es lo que siempre estamos buscando cuando somos educados para que el cuerpo recupere esa parte, o un entrenador personal que estamos dando clases especiales para ellos. En la siguiente transparencia nos vemos como esos gastos, esa memoria de gastos y adaptaciones va a generar que veamos nuestra realidad, que es lo que creemos que es el mundo. Cada uno tenemos una realidad diferente porque tenemos unas habilidades y unas adaptaciones diferentes. De hecho, Cristiano Ronaldo tiene unas ligeras habilidades en jugar con la pelota que yo pues no tengo. Entonces este señor va a ver su mundo a través de todo ese completo conjunto de emociones, habilidades, dineros, gente, y va a configurar toda la percepción de su mundo. Al igual que una persona que esté en una silla de ruedas va a percibir su mundo con emociones y todo lo que él haya podido procesar de esas adaptaciones. Donde vamos a dedicar la kinesiología, o donde nosotros la dedicamos, la podemos dedicar para recuperar el movimiento, recuperar fases de incapacidad de esa persona que tiene mucha adaptación, o podemos coger a Cristiano Ronaldo y saber qué comida le sienta mal, qué movimiento le sienta mal, independiente de que tenga los mejores profesionales del mundo. Vamos a preguntarle a su cuerpo exactamente qué movimiento le sienta mal. De hecho, he tenido jugadores de élite y era como muy sencillo. He tenido un señor que se llama Adrián Valle en el campeonato de Fórmula 1. Una sencilla cicatriz que tenía en la muñeca le condicionaba y fue capaz de ganar la Super League de Fórmula 4 o 5 años aquí en Madrid. Entonces, el ganar mejor, recupere energías perdidas o mejorar las habilidades va a ser lo que intentemos conseguir con la kinesiología. En la siguiente transparencia vemos cómo vamos a encontrar otra vez cómo se producen estas memorias. Lo importante, vuelvo a repetir, cuando hablamos de emociones parece que queremos hablar de cosas que no tenemos resueltas, de rabietas que no hemos entrenador o algo así, pues nos puede llevar a cambiar algo. Pero la realidad es que las memorias, las más importantes, las que nos cuesta incluso aprender o trabajar con ellas a los profesionales de la kinesiología, porque si no sabes hacer la pregunta, no sale, son en los momentos de grandes cambios del ser humano. Es decir, en el bebé, en el nacimiento, que sea traumático o no, que haya pasado por el canal del parto, que la mamá no haya tomado, no le hayan puesto oxitocina, como ya se está viendo por la pérdida de conexión que hay con el niño, y estos estudios están ya, los tenemos en calle, en los momentos de gateo o no gateo, que se le han puesto el tacatá al niño, y en los momentos de biberón, que le hemos dado leche, cuando de los 10 primeros meses estamos estropeando todo su sistema de enzimático, y entonces no va a poder absorber bien la leche, y en los momentos de andar, y en los momentos de jugar a los hermanos, en los momentos de amar, como se hace en cada una de las épocas, son imposibles de ser conscientes. Y si sabemos preguntar, el cuerpo nos va a saber decir realmente dónde hay gasto. Entonces, como digo, y vemos en la siguiente transparencia, poder mejorar con la kinesiología va a corresponder con hacer elecciones sin tensión. Es decir, tenemos que buscar
donde realmente hay tensión y cambiarla, tanto en Ronaldo, para decirle que, bueno, esa mano no la coloca bien o esa salida en parado con el pie lo tiene raro, o su rodilla derecha está condicionada por ese esguince que tuvo hace 7 años. Por decir, la de elegir sin tensión por el propio sistema es a tiempo presente lo que la persona va a saber buscar y encontraremos en las respuestas del cuerpo, sabiendo hacer una buena pregunta. Entonces, ¿para qué usamos la kinesiología? Pues lo vemos en la siguiente transparencia, ¿no? Es para ganar nuevas habilidades y poder conseguir diferentes objetivos. Podemos utilizarla para recuperar habilidades perdidas, es decir, aquí es donde se va a encargar el terapeuta, o digamos que identificar estímulos que nos generan gasto. Entonces, vamos a encontrarnos con 3 tipos de personas que pueden trabajar, o 3 tipos de profesiones que pueden trabajar con este tipo de lenguaje. Todas las personas que tengan que generar habilidades en toda la información que les llega, las personas que no pueden procesar la información, que son los terapeutas, lo vamos a encontrar en esa capacidad de proceso entre medias, y las personas que quieren realizar un movimiento, un ejercicio, como son los fisios o los entrenadores personales, lo vamos a encontrar en esta tercera parte. En la siguiente transparencia es como muy interesante saber, como vemos aquí en esta que estamos viendo todavía, identificar los estímulos, ¿vale? Es las capacidades de proceso, es decir, tenemos capacidades innatas o capacidades heredadas y que es muy importante de saber, es decir, si tú has tenido una capacidad heredada, el sexo que tienes, el sitio donde has estado, o los padres, vas a tener una serie de capacidades y una serie de adaptaciones. Estas son las más importantes, pero nada más que debemos de estudiar buen lenguaje para poder llegar a ellas. Con los test sencillos es muy difícil manejarlos en un nivel profesional. Sin embargo, en la siguiente transparencia nos encontramos que podemos trabajar sobre la capacidad de procesar. Es decir, la capacidad de procesar son los estímulos o habilidades que hemos aprendido durante toda nuestra vida de procesar alimentos, procesar informaciones, procesar movimientos o procesar emociones. Aquí es como muy sencillo de trabajar porque el cuerpo nos va a dar una respuesta muy fácil. Sin embargo, la capacidad de proceso es, digamos, que cuando ya manejas bien el método y sabes llegar a ello, porque como veremos, incluso con los test, lo veremos el próximo día en el curso, los test, por ejemplo, el test de propiocepción, que es el test muscular, o el test de las cadenas musculares, que es la diferente apreciación de una aparente respuesta a una cicatriz que tengamos de apéndice. Y lo vamos a comprobar tocando esa cicatriz, viendo con estos 2 test si estamos parados, la respuesta que hacen, y luego tocando la misma cicatriz con el test de movimiento. La mayoría de las veces es diferente. Esto quiere decir que las capacidades de proceso tenemos que hacer un lenguaje muy elaborado sabiendo qué tipo de pregunta estamos haciendo y qué método vamos a utilizar. Sin embargo, las capacidades de procesar, saber qué alimento nos sienta mal, saber qué movimiento estamos con tensión o emociones sencillas, pues nos va a dar muchísimas posibilidades de trabajo con sencillamente escuchar un par de horas lo que les voy a comentar. En la siguiente transparencia nos encontramos ¿cómo hemos hecho el trabajo? Bien, pues el trabajo, como bien vemos en esta transparencia, en el siguiente, vemos que podemos hacer un estímulo y la persona puede que nos muestre que recibe el estímulo de una manera, está bloqueado con el estímulo. Entonces, aquí, cuando el cuerpo nos muestra esto, vamos a hacer todo un trabajo de nuestro arsenal de herramientas para poder buscar que esa persona reciba ese estímulo correctamente sin generar gasto. Esto sería el trabajo del profesor. Aquí vamos a encontrar el señor que de alguna manera trabaja en una empresa, lleva empresas en dirección, y hemos visto los
ejecutivos, enseñándole una serie de transparencias en los que se va a buscar como PNL con la persona, viendo qué tipo de personaje es, auditivo, kinestésico o visual, cómo llevarle a serían gasto con este tipo de trabajo, no, con lo cual hemos recuperado empresas importantes o hemos aportado nuestro granito de arena para que sus ejecutivos de alguna manera puedan tener un mejor proceso o muchos mejores datos al recibir este tipo de estímulos. En la segunda parte, que es el trabajo del terapeuta, nos encontramos cuando el propio problemas de todo tipo gástrico, por ejemplo, en un sistema digestivo, y nos podemos encontrar que tenemos mal diente. La sencilla infección de un diente nos está haciendo que toda nuestra saliva esté condicionada. O podemos observar que tiene una cicatriz en una de las zonas del palo iliocecal, costilla mal, o una apéndice sinfoide nos puede estar dando problemas en alguna válvula. Es decir, podemos buscar dónde la persona no procesa bien una información. Muy interesante en el trabajo del terapeuta. Quitar esta incapacidad que tiene de proceso y la persona va a mejorar, cada vez no va a tener el mismo gasto. En el trabajo del entrenador es muy interesante cuando tenemos deportistas profesionales, pues que hacen el movimiento que ellos saben hacer, como decíamos antes de Ronaldo, pero si bien ven ustedes una arrancada, sí o sí, todo el mundo podemos mejorar en una arrancada fuerte. Ronaldo abre las rodillas y hace un movimiento hacia un lado que hacia el otro no. Es decir, ¿qué nos encontramos con esto? Pues que va a tener un piramidal, va a tener un usual, va a tener un tono y hay que buscar exactamente dónde tiene el tono. Tiene una calidad de cuello estupendo y puede que tenga un problema de lesión descendente. No estoy diciendo esto, por favor, Ronaldo, si me estás escuchando, no tengo ninguna intención de estarte tratando. Estoy encantado aquí con la gente que tengo y demás, es sencillamente por utilizarlo de ejemplo. Es decir, en la medida que vemos que hay una tensión con un movimiento y el test no lo muestra, vemos que podemos trabajar sobre que el profesional que vaya a hacer una actividad sobre esta persona va a encontrar a tiempo presente dónde la persona está fallando y dónde se le puede mejorar, dónde podemos recuperar adaptaciones que en un momento determinado han sido por las lesiones que haya tenido, por lo que sea obligado a trabajar. O como digo, un golpe de nariz, pues sencillamente con la ionización va a tener una mejora en la respuesta, sí o sí. Bien, una de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? En esta siguiente transparencia, la 18, nos encontramos que con un sencillo protocolo de trabajo que normalmente, claro, vamos implementando según vas estudiando el lenguaje. En principio hay una serie de objetivos. Vamos a tener una metodología clara con las herramientas y vamos a aplicarlo. ¿Cómo va a ser esto? Pues lo veamos una cosa muy interesante. La seguimos a dar cursos y estoy encantado de poder ayudar a la persona que sea. Y de hecho, lo tienen ustedes en las dos páginas de kinesiologiaholística.com o antiterapia.com para todas las respuestas que se pueden hacer. Es muy interesante, como digo, en la siguiente transparencia, de ver qué objetivo tiene la persona. Entonces, como vemos en la transparencia 19, de la persona puede muchas veces no indicar al profesional cuál es su objetivo. Entonces, cuanto más profesional eres, más vas a los que tiene una persona, 2 son interesantes y otros 20 no sabe que existen. Es decir, un trabajo sobre cicatrices, pues va a saber muy poca gente que tiene el problema. Un trabajo sobre un niño que haya nacido de cesárea, está implicado en él, y va a ser un niño rápido, va a ser un niño lento por demás. Esto ya lo sabemos desde hace 30
años, todos los que trabajamos con osteopatía. Y nos encargamos de enseñárselo a la gente para que la gente pueda, de alguna manera, mejorar la población, que es de lo que se trata cuando tenemos vocación, digamos, terapéutica. Es decir, no tener dogmas aprendidos de que hay que hacerlo de cierta manera o que las normas es como tú crees que son. No, hay muchas más cosas importantes que van a ser objetivo del profesional y el trabajo va a ser diferente. En lo que es la metodología, que es la siguiente transparencia, nos encontramos que, otra vez, dependiendo de la calidad del profesional, podemos hacer cosas sintomáticas, que es como normalmente la medicina que conocemos. Es decir, tengo una inflamación y te doy un antiinflamatorio. Tengo una alergia y te doy un antihistamínico. Es decir, conocemos la sintomática en plan gracioso, pues que es la medicina anti. Sí, es muy global, ayuda a mucha gente, pero digamos que no es un tratamiento analítico. Ya de alguna manera la persona que está tratando ya debe de saber qué es un análisis, qué engloba un análisis, y si el análisis pues es de algo muy concreto o va a peor, que de 320 hemos bajado a 280, de 280 a 220, y como parece ser que no se venden productos, nos hemos tenido que bajar a 180. Y tenemos otro tratamiento que es más el global, es decir, que vamos a buscar de qué manera una persona y saber exactamente qué tratar. Es decir, las primeras 4 preguntas que viene una persona a la consulta tienen que ser muy básicas. De que le han operado usted, es decir, donde se ha roto, duerme usted bien, defeca usted bien, ¿qué síntomas ha tenido general? Y por último, es una pregunta que parece que es una locura, es ¿qué capacidad tienes de salir de ti mismo? Es decir, ¿estás en la sexualidad en este momento correcta? Es decir, me va a indicar muchos planos de la persona. Entonces son 5 o 6 preguntas que son importantes de hacer antes de meternos en la parte analítica o sintomática de la persona. Eso ya corresponde mucho más con el profesional. Las herramientas, que es lo que vemos en la siguiente transparencia, pues tenemos los 4 test que suelo utilizar. Ciertas cosas, por supuesto, claro, cada tendencia de cada escuela tiene que vender de alguna manera su producto. Yo no tengo ningún tipo de tendencia, he aprendido con todo el mundo, es decir, todas las personas que me he podido recopilar de kinesiología, de bioresonancia, de las técnicas de biofeedback me han interesado. Entonces lo veo muy digital, es decir, veo qué hace cada cosa. El test muscular es un test que utiliza la propiocepción. Entonces está utilizando una parte baja del sistema, pero es muy específica para saber cómo es todo el sistema de propiocepción. Y el sistema inventado por Rafael, vamos a encontrar una falta o capacidad de integración ante un estímulo muy interesante para todo tipo de trabajos y muy rápido, nos va a dar una parte muy específica cuando tratamos con integración, pero no tan específica como el test muscular cuando estamos hablando de propiocepción. Y, por supuesto, no nos va a servir cuando estamos hablando de movimiento, como hace el test del láser. El test del láser es muy global y puede que no sea tan específico la parte del test muscular, en todo lo que es la propiocepción, pero sí es muy concreto y muy llamativo a la hora de saber todo el trabajo que hemos hecho. Entonces, nos encontramos con un test muy sencillo, no se toca a la persona, con lo cual es el resultado para tener un ligero tacto y saber cómo se hace. Y por último nos encontramos con el test del comportamiento, que nos va a decir cómo están implicadas unas partes del cuerpo con otras. Muy interesante.